En el corazón de las arenas egipcias, bajo la sombra de monumentos colosales, resuenan historias de un tiempo pasado. Y entre estos relatos, una leyenda en particular tiene la capacidad de helar hasta el más valiente de los exploradores. Hola viajeros de la historia, preparen sus mochilas, pues hoy nos embarcaremos hacia el antiguo Egipto y lo descubriremos todo sobre la maldición del faraón Tutankamón. Antes ya deja tu super like y sin más preámbulos, vamos al video. La tumba resplandeciente. En el lejano año de 1922, el país de los faraones, Egipto, vivió una hazaña que sacudió las bases del conocimiento histórico. Un arqueólogo británico llamado Howard Carter, movido por su insaciable curiosidad, logró la proeza de encontrar lo que muchos consideraban perdido en la arena del tiempo: la tumba del joven faraón Tutankamón. No se trataba de una tumba cualquiera, sino de una auténtica cápsula del tiempo que preservaba una época de riqueza y poder. Cada pieza, cada artefacto, cada pared pintada de la tumba del faraón brillaba con esplendor dorado, con incrustaciones de un conjunto de piedras preciosas y jeroglíficos que contaban la historia de un faraón que gobernó Egipto casi 3300 años antes de Cristo. Era como si un fragmento del antiguo Egipto hubiera quedado congelado en el tiempo, esperando pacientemente a ser descubierto. La maldición impresa. Sin embargo, la belleza de la tumba de Tutankamón escondía una oscura advertencia. A la entrada de la tumba, una ominosa inscripción ensombrecía la gloria del tesoro recién descubierto. Las palabras grabadas en piedra gritaban a cualquiera que se atreviera a perturbar el descanso del faraón: la muerte con sus veloces alas visitará a quienes perturben el sueño del faraón. Era una advertencia escrita no para el presente, sino para el futuro, un eco del pasado que se extendía a través de milenios. ¿Era solo una advertencia simbólica, una amenaza vacía o una profecía a punto de cumplirse? El equipo de Carter, aunque había sido testigo de esta sombría advertencia, decidió proseguir con su exploración, desdeñando el peligro que supuestamente les aguardaba. Las primeras víctimas. Fue en cuestión de meses cuando la maldición pareció empezar a desarrollarse. El primero en caer fue el propio patrón de la expedición, Lord Carnarvon. Tras visitar la tumba y presenciar el tesoro oculto en su interior, sufrió una picadura de mosquito. La picadura parecía inofensiva al principio, pero pronto se infectó, lo que provocó una fiebre alta y un rápido deterioro de su salud. A los pocos días, Carnarvon falleció, dejando a la comunidad arqueológica conmocionada y a la prensa sensacionalista zumbando con especulaciones sobre la maldición del faraón. Sin embargo, la muerte de Carnarvon no fue la única. Otras personas relacionadas con la excavación, incluidos varios miembros del equipo de Carter, también tuvieron un final prematuro y sus destinos alimentaron los crecientes rumores de que se había despertado una maldición mortal. La maldición de Tutankamón, al parecer, había comenzado a reclamar lo suyo. El canario de El Cairo. A medida que circulaban las historias de la maldición y aumentaba la paranoia, salió a la luz un hecho peculiar. Antes de la apertura de la tumba, Carter había tenido un canario que cantaba alegremente, creyendo, como era común entre los supersticiosos, que el pájaro dorado traería buena suerte. Sin embargo, el mismo día en que se abrió la tumba, la residencia de Carter recibió una visita inesperada. Una serpiente reptil que era un poderoso símbolo del faraón y de la realeza egipcia, se había metido en su casa y se había tragado al pobre canario. Este suceso, aunque pueda parecer insignificante, no pasó desapercibido para los supersticiosos.
Muchos lo interpretaron como un mal presagio, una señal de que la invocación de la maldición se había sellado con la muerte del pájaro. ¿Fue este suceso una simple coincidencia o una advertencia divina? El faraón sin corazón. Volvamos ahora a la tumba del faraón y a su ocupante, Tutankamón. Al examinar la momia, los arqueólogos descubrieron algo bastante inusual. A diferencia de muchas momias reales, el corazón de Tutankamón estaba intacto en su cuerpo. Por lo general, el corazón se extraía durante el proceso de momificación, pero en el caso de Tutankamón se había dejado en su lugar. En el antiguo Egipto se creía que el corazón era el centro de la inteligencia y el ser, el motor de la vida y la muerte. Dada su importancia, algunos han empezado a preguntarse si este inusual detalle podría ser la clave para comprender la supuesta maldición. ¿Podría ser que el corazón de Tutankamón, aún alojado en el faraón, estuviera de algún modo relacionado con el poder de la maldición? El faro de Tutankamón. Entonces, al caer la noche del día de la muerte de Lord Carnarvon, se produjo un curioso fenómeno. Según los informes, una luz brillante e inexplicable comenzó a brillar en la casa de Carnarvon en Inglaterra. Lo más extraño fue que esto ocurrió exactamente en el momento de la muerte de Carnarvon, que se produjo en el Cairo a más de 3.500 kilómetros de distancia. La misteriosa luz, según los informes, solo fue visible esa noche y nunca más se volvió a ver. Este inexplicable faro tan alejado de la tumba de Tutankamón fue otro extraño suceso que se sumó a la creciente leyenda de la maldición. ¿Fue solo una coincidencia o una señal sobrenatural del alcance de la maldición que se había desatado? La caja de la muerte. En el corazón de la tumba de Tutankamón, entre las inestimables riquezas y los objetos de oro, había una caja que a primera vista parecía inofensiva, pero al abrirla se reveló una nueva maldición. En ella estaba escrito: aquellos que rompan el sello de esta tumba conocerán la ira del dios Sol. Esta advertencia adicional, aunque intimidatoria, no disuadió al equipo de Carter. Cada descubrimiento solo parecía alimentar su ansia de conocimiento, y las riquezas del interior de la tumba eran tan espléndidas que parecían justificar cualquier riesgo. Pero a medida que proseguía la exploración de la tumba, se acumulaban las muertes y los sucesos inexplicables, alimentando cada vez más la idea de que algo sobrenatural estaba ocurriendo. Los intrusos de la maldición. Las víctimas de la maldición no fueron solo las personas directamente implicadas en la excavación de la tumba. La maldición al parecer se extendía más allá de los límites de la tumba, afectando a cualquiera que se atreviera a perturbar los restos del faraón. El príncipe Ali Kamel Fahmy Bey de Egipto, que visitó la tumba y fue testigo de sus tesoros, fue asesinado por su esposa poco después de su visita. Su muerte, aunque no estaba directamente relacionada con la maldición, se añadió rápidamente a la creciente lista de víctimas, alimentando aún más la leyenda. El guardián de la maldición. Otro detalle intrigante de la tumba de Tutankamón es la estatua de un chacal que se encuentra a la entrada de la cámara funeraria, custodiando el lugar de descanso del faraón. El chacal es una representación del dios Anubis, el dios egipcio de la momificación y el más allá, el que guiaba las almas de los muertos al reino de los dioses. La presencia de Anubis a la entrada de la cámara funeraria refuerza la idea de una protección divina sobre la tumba, una barrera sobrenatural que lanzaría maldiciones a quienes osaran perturbar el reposo del faraón. La realidad tras la maldición. A pesar de las historias y el folclore que rodean la maldición de Tutankamón, lo cierto es que la mayoría de los estudiosos creen que la maldición es más una leyenda que una realidad histórica. Muchos de los que trabajaron en la excavación de la tumba, incluido Howard Carter, vivieron largas y productivas vidas tras el descubrimiento.
Sin embargo, es interesante señalar que Carter, el hombre que desenterró la tumba y desencadenó la supuesta maldición, murió 17 años después de que se abriera la tumba, una longevidad que algunos consideran extrañamente corta. Esto, junto con las demás muertes y sucesos inexplicables, sigue alimentando la leyenda de la maldición, convirtiendo la historia de Tutankamón en una de las más fascinantes y misteriosas de la historia del Antiguo Egipto. Estamos al final de nuestra aventura. Las arenas de Egipto guardan muchos secretos, entre ellos la supuesta maldición de Tutankamón. Ya se trate de una serie de desafortunadas coincidencias o de una verdadera maldición de los dioses, recuerda, la historia nos enseña que es mejor no molestar a los muertos. ¿Qué te pareció este video? Deja tu comentario. Y no te vayas de este video sin dejar tu super like, ayuda mucho al canal. Un gran abrazo y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!